Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos con la temática titulada Sesión 6. Controles administrativos para las condiciones locativas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Patarroyo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención de condiciones locativas. Hoy vamos a ver un tema muy interesante donde vamos a revisar esos controles administrativos que están en las condiciones locativas. Vamos a mirar que esos controles administrativos, contrario a lo que podemos pensar que pueden aplicar únicamente para acciones, para aquellos peligros como los mecánicos, los eléctricos, los trabajos en altura, etcétera, también en las condiciones locativas aplican. Son herramientas que tenemos dentro del portafolio de control del riesgo, de prevención del riesgo, que es transversal a todo tipo de riesgo, y ahí es donde vamos a hacer esa aplicación. Sin más preámbulo, ya ahorita vamos a tener oportunidad de profundizar esos temas. Los dejo nuevamente con Claudia para hacer el sondeo inicial. Claudia, por favor, ayúdame con el sondeo. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero Julio. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento, y dando así a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Los controles administrativos para las condiciones locativas están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, B, protección respiratoria, C, trabajo en altura. Esas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, procedimientos de trabajo y capacitación con un 94%, B, protección respiratoria con un 0%, C, trabajo en alturas con un 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los controles administrativos son medidas A, preventivas, B, correctivas, C, reactivas. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, preventivas con un 93%, B, correctivas con un 7%, C, reactivas con un 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo. Son controles administrativos para las condiciones locativas. A, controles de ingeniería, B, elementos de protección personal, C, programas de capacitación y señalización. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A, controles de ingeniería con un 16%, B, elementos de protección personal con un 13%, C, programas de capacitación y señalización con un 72%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo. Listo, Claudia, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, como mencionaba Claudia, este sondeo nos sirve bastante para poder determinar con qué conocimiento lleguen y con qué conocimiento salen. Sin embargo, como expositores, a nosotros se nos facilita poder conocer también, de acuerdo a los objetivos planteados para la capacitación que los vamos a anunciar en un momento, en qué aspectos
hay un conocimiento claro y en qué aspectos hay un conocimiento que todavía no es muy claro, por lo menos en un gran número de participantes. Y pues hasta el momento, de acuerdo a las respuestas que han formulado, y en este momento que hay aproximadamente 120 personas conectadas, pues vemos que en las dos primeras preguntas sobre qué está relacionado los controles administrativos y si son medidas preventivas, correctivas y reactivas, hay, digamos que una clara tendencia a los aciertos. Más del 90% en ambas preguntas, en las dos primeras preguntas, pues tuvieron acierto. Sin embargo, en la tercera pregunta, que en parte está muy relacionada, y eso me sorprendió un poco, en parte está relacionada con la primera pregunta, que cuáles son los controles administrativos sobre controles de ingeniería, elementos de protección y capacitación. Pues sí hubo una tendencia, la gran mayoría contestaron con acierto, pero fue alrededor del 70% los aciertos, es decir, hay un 30% que todavía tienen confusión en eso. Entonces, en esos temas, en esos aspectos, vamos a ir a tratar un poco, a tratar de ir un poco más lento para poder dejar totalmente claro esos aspectos. Bueno, sí, estamos hoy en la sexta parada de esta ruta del conocimiento. Ya nos quedan con esta 4, ya terminando esta, nos quedan apenas 3 acciones educativas. Va avanzando muy positivamente, pensaría yo, así de rápido como va avanzando el año, pues también van pasando estas rutas del conocimiento. Siempre digo en este punto que pues vamos en la sexta, vamos más de la mitad de las acciones educativas, y si en este listado de temas ven alguno que ya pasó y que se lo perdieron, no se preocupen, pueden ingresar al sitio www.posipedia.com.co. Al final vamos a reforzar y vamos a mostrar una imagen de este sitio, donde van a encontrar la grabación de esta acción educativa de hoy y de todas las anteriores. La grabación, el material, la bibliografía, y no solamente eso, sino de más de 45 comunidades, donde ustedes seguramente van a encontrar mucha información, mucho material educativo que les va a ayudar a esa labor que ustedes tienen en sus sitios de trabajo, que es la prevención del accidente laboral y también las enfermedades laborales. Es una fuente inagotable, pensaría yo, de conocimiento muy útil que pone a disposición de ustedes y de manera gratuita su ARL positiva para su gestión de prevención del riesgo. Bueno, también iniciar no sin antes decir esta frase de Jean-François Lyotard, un filósofo francés, que dijo en alguna oportunidad que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y pues la relaciono mucho con el tema, siempre lo he dicho, de seguridad y salud del trabajo, porque eso hacemos en prevención, buscar hacer visibles las cosas invisibles, y también empleamos estas acciones educativas para poder hacer visibles las cosas invisibles. En el caso de la educación, hacemos visible el conocimiento, dejamos de ser invisibles al conocimiento, dejamos invisible más bien la ignorancia, tenemos conocimiento, y en el caso de seguridad y salud del trabajo, pues lo que buscamos es que esas situaciones de peligro, esas condiciones donde vamos a necesitar controles como los controles administrativos, pues sean visibles precisamente para poder aplicar controles. Si no hacemos visibles esas condiciones de peligro, locativo, mecánico, eléctrico, trabajo en alturas, espacios confinados, etcétera, si no traemos a la visibilidad esas condiciones de peligro, pues no podemos utilizar estas herramientas como los controles administrativos para hacer una efectiva prevención del riesgo en nuestros sitios de trabajo. ¿Qué nos proponemos el día de hoy? Muy sencillo, muy simple, pues va relacionado con el tema, con el título de la acción educativa. Vamos a comunicar cuáles son esos controles administrativos que podemos aplicar para las condiciones locativas. O dicho de otra manera, cómo se aplican los controles administrativos a las condiciones locativas que encontramos en los sitios de trabajo. Este objetivo general, pues pretendemos cubrirlo a través de estos objetivos específicos. En primer lugar, vamos a recordar qué son los controles administrativos. Vamos a ver esa definición de controles administrativos. ¿Existirá en algún punto de la legislación colombiana el requerimiento, la necesidad y la misma definición de controles administrativos en las condiciones locativas? Vamos a verlo. Vamos a repasar aspectos de seguridad con las condiciones locativas. ¿Qué es lo que tenemos que controlar en las condiciones locativas
para poder aplicar esta herramienta de los controles administrativos, vamos a establecer la importancia de los controles administrativos para las condiciones locativas, en qué nivel de la jerarquía nos los presenta la ley y si realmente esa es la jerarquía que debería existir. Es la jerarquía que se cumple cuando estamos en un área de trabajo, en un sitio de trabajo. Recordemos que las condiciones locativas son las que se presentan por el sitio donde se desarrolla la labor. No es por la máquina, no es por el contaminante, no es por la exposición a algún tipo de agente, es por el espacio físico, por las paredes, por los pisos, por la distribución de esas áreas. Allí es donde están las condiciones locativas. Entonces, vamos a ver esos controles para esas condiciones, esos controles administrativos, la aplicación de los controles administrativos para esas áreas. Y vamos a evaluar en los participantes los conceptos adquiridos sobre los controles administrativos. También, por favor, recordarles que la intención que tiene su ARL positiva es que estas acciones educativas, tratar de que sean dinámicas, que sean interactivas. Para eso, pues, está abierto el chat de preguntas, el cuadro de preguntas, donde ustedes pueden ahí, dice preguntas, pero no necesariamente si no tiene una pregunta, pues no hay que escribir, no. Pueden escribir sus comentarios, sus reflexiones, sus aportes, si hay alguna situación que quieran debatir o un punto de vista que tengan diferente a quien les está hablando, bienvenidos todos. Eso construye conocimiento, construye el aprendizaje. Entonces, bienvenidas las observaciones, las reflexiones, bienvenido también el debate. Y si de pronto no hay ninguna observación, no hay ningún comentario, también son muy bienvenidos los saludos que nos den, de dónde se conectan, cuál es el nombre de su empresa, en qué parte del país, o de pronto también se nos ha presentado la oportunidad de que fuera del país se han conectado. Entonces, bienvenidos esas inquietudes y simultáneamente, pues a mí me sirve para hacer como esas pausas activas durante la presentación para poder descansar sobre el tema si se está poniendo muy denso. Hacemos como una sesión de saludos y descansar también como la voz y el tono, que descansen como de ese ritmo que de pronto empieza uno a llevar y que empieza o puede empezar a ser de pronto tedioso en un momento dado. Entonces, en ese cuadro de preguntas, en ese enlace de preguntas, ahí bienvenidos saludos, reflexiones, comentarios, debate, lo que ustedes consideran que pueden escribir allí. Bueno, ¿qué puedo empezar diciendo? Puedo empezar diciendo que estos controles administrativos se pueden adoptar dentro de las medidas de prevención y control del riesgo de un sistema de gestión. Es decir, las medidas administrativas o los controles administrativos, mejor, hacen parte dentro de las medidas de prevención. Así lo interpreta la legislación colombiana. Pero, ¿en qué momento se deben aplicar? ¿Se deben aplicar siempre o se deben aplicar para algunos aspectos específicos, como por ejemplo las tareas de alto riesgo, como por ejemplo para el trabajo de alturas, para el trabajo con energías vivas, líneas vivas, para el trabajo en espacios confinados, para el trabajo con sustancias químicas? ¿Cuándo se deben adoptar las medidas de prevención? Pues haciendo analogía o recordando lo que nos dice el decreto 1072, y es que las medidas de control se deben aplicar de acuerdo a un análisis de pertinencia que se haga de la identificación, evaluación y valoración del riesgo. Es decir, hay que hacer un análisis de pertinencia, hay que hacer primero un análisis o un ejercicio de identificar el peligro, a ese peligro evaluarlo y valorarlo para, de acuerdo a esa categorización que se dé de la gama de diferentes condiciones de riesgo que encontramos, saber cuándo aplicamos y qué medida aplicamos. Cuando digo qué medida aplicamos, es si aplicamos medidas de ingeniería, medidas de elementos de protección personal, medidas de eliminación, para saber qué vamos a aplicar y en qué punto o en qué momento vamos a aplicar para poder hacer ese mix de controles que nos dé el mejor resultado. Entonces, ese administrador del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo debe hacer ese análisis de pertinencia, análisis de necesidad,
análisis de oportunidad de en qué momento se deben aplicar esos controles administrativos. Los controles administrativos, en términos generales, para las condiciones locativas y para todo tipo de peligro y de riesgo, pues nos los establece el decreto 1072. El decreto 1072, en su artículo 24 del libro 6 del capítulo 4, en el literal 4, nos dice que cuál es la jerarquía de los controles. Y en esa jerarquía de los controles, en cuarto lugar, me menciona, dentro de esa jerarquía de los controles, en cuarto lugar, me menciona los controles administrativos. Entonces, nos define las medidas o controles administrativos como esas medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como rotación de personal, cambios en la duración del tipo de jornada de trabajo. Entonces, empieza diciendo, vea, una medida administrativa es cuando yo tengo una exposición de un trabajador durante 8 horas, pero ya no lo voy a poner 8 horas, sino lo voy a poner 4 horas, porque a las 4 horas coloco a otra persona, ¿sí? Entonces, hago una rotación del personal donde seguramente voy a tener más personas expuestas, pero las voy a tener expuestas por menos tiempo. Ahora, pero no solamente se limita a tener este control de cómo administro el personal o cómo roto al personal en una jornada de trabajo. También tiene que ver con otros aspectos como la señalización, la advertencia, la demarcación de zonas de peligro, la implementación de sistemas de alarma, el diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, los controles de acceso, las áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros, siempre cuando se enmarcan en programas administrativos. Entonces, fíjense que por aquí dice, incluyen también señalización, demarcación, implementación de sistemas, diseño e implementación de procedimientos, trabajos seguros, controles de acceso, permisos de trabajo, entre otros. Y entre esos otros, muy fundamental, los temas de capacitación, formación y capacitación y entrenamiento, porque hacen parte de los programas y procedimientos que se desarrollan. Entonces, ese es un aspecto administrativo y lo menciono y lo digo en este punto para dejar claro el tema de la última pregunta que decía control de ingeniería, elementos de protección o capacitación. Y más claro queda aquí. Esta es la jerarquía de controles que nos propone el 1072, donde en la jerarquía de los controles nos dice la 1072 que primero viene la eliminación, segundo la sustitución, tercero los controles de ingeniería, cuarto los controles administrativos y quinto los elementos de protección personal. Y cuarto, pues aquí lo vemos, está gráficamente una pirámide, por eso es que aquí en este título decía 224624 literal 4 o numeral 4, porque es el cuarto, trae esa numeración dentro de la norma, porque es el que se considera como que se debe abordar en cuarta posición o de cuarta alternativa. Algo en lo que estoy totalmente en contra, ya lo he dicho en otras oportunidades, porque si vamos a las condiciones reales de trabajo, y siempre lo repito y aprovecho siempre para decir o hacer esta reflexión, siempre que estamos en los sitios de trabajo, lo primero que revisamos es si la persona tiene el elemento de protección personal y si tiene sus procedimientos de trabajo, si tiene el permiso de trabajo, si la persona tiene el examen médico, si la persona tiene la formación, la capacitación, el certificado, si tiene el ATS, y esos son controles administrativos. Y con estos dos elementos, que tenga sus elementos de protección personal o con estos dos controles, que tenga su elemento de protección personal y que tenga sus controles administrativos, se autoriza el trabajo. Así no existan los controles de ingeniería, así no haya una sustitución o así el riesgo no se haya eliminado. Entonces, esa jerarquía pues es muy ideal, es lo que uno quisiera, que si va a trabajar en un entorno laboral, que el riesgo no exista, y si existe que lo podemos cambiar por otro, y si no lo podemos cambiar por otro, no existe, pues que hagamos algo de la parte de ingeniería que me mantenga ahí confinado el riesgo. Pero si nada de eso sale, o si todo esto lo tenemos, a pesar de que tengamos todo lo anterior, sin el elemento de protección personal,
sí o sí, no trabajamos. Sin un permiso de trabajo, sí o sí, no trabajamos. Suena como el sí o sí queda como contradictorio. O digamos, no trabajamos. Sin el elemento de protección, no hay trabajo. Así no se haya eliminado el riesgo. Entonces, digamos que esos que considera la norma como de mayor jerarquía son los que podríamos obviar en el momento de realizar una labor, pero los que definitivamente no podemos obviar son los controles administrativos y los elementos de protección personal, porque no vamos a colocar a un trabajador a hacer una labor si no tiene su examen médico, si no tiene su capacitación, si no tiene su entrenamiento, si no tiene una forma, un procedimiento de hacer el trabajo y mucho menos si no tiene sus elementos de protección personal. Entonces, allí va una reflexión. Y esta diapositiva también me sirve para explicar la última pregunta. La última pregunta decía, son controles administrativos para las condiciones locativas. Decía primero, controles de ingeniería. Vea que controles de ingeniería es otro tipo de control, diferente a los controles administrativos. Decía elementos de protección personal, es otro tipo de control. Y decía capacitación y señalización. Entonces, esos programas de capacitación y señalización, aquí veíamos demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarga, señalización, advertencia, son los controles administrativos. No puede ser un control administrativo un elemento de protección personal porque es otra categoría. No puede ser un control administrativo un control de ingeniería porque es otra categoría. Ahora, tener un programa administrativo de elementos de protección personal sí podría considerarse un control administrativo porque es elaborar el programa. Pero la categoría allí son elementos, suministro de elementos de protección personal. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que aquí puedo aclarar la única pregunta que vi que no estaba muy clara. Ya estamos casi 200 personas, casi estamos duplicando los que estábamos al comienzo de la acción educativa. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Les recuerdo, bienvenidas sus preguntas, inquietudes, reflexiones, comentarios al cuadro de preguntas. Bueno, ¿qué podemos continuar diciendo sobre los controles administrativos? ¿Cuáles son esas estrategias de control administrativo que se recomiendan para el control de las condiciones locativas? Fundamentalmente son tres, aunque hablándolo como estrategia, como cómo organizamos, cómo cuadramos, cómo hacemos, cómo proyectamos esos controles administrativos, porque actividades, ahorita vamos a ver un listado bastante amplio de lo que incluyen los controles administrativos, pero como estrategia, ¿cómo lo podemos abordar? Primero, la que mencionamos literalmente, o más que mencionamos literalmente, está mencionada literalmente en el decreto 1072 y es la reducción del tiempo de exposición en la jornada de trabajo o en las horas de trabajo. Y esto pues se logra de dos maneras, o reduciendo el tiempo de trabajo, esa labor se hace únicamente tanto tiempo en ese día, o haciendo esa misma reducción, pero es decir, la duración de la labor que hay que hacer es la misma, pero se disminuye en el tiempo en el que van a estar expuestas las personas. Es decir, se amplía el número de personas que van a desarrollar la labor. Si es una labor que tiene que durar 8 horas, ya no va a estar una persona o un grupo de personas durante las 8 horas haciendo la labor, sino hay un grupo de personas que va a estar haciendo la labor 4 horas y las otras 4 horas otras personas de un grupo totalmente diferente. Entonces, esas son las dos actividades o estrategias que se pueden utilizar en esta primera estrategia mayor, que es la reducción del tiempo de exposición en la jornada de trabajo. La segunda estrategia es establecer programas de selección, compra, entrega y uso de los elementos de protección personal, maquinaria, etc. Es decir, establecer esos programas administrativos, esa programación, esa planeación en la selección y compra de equipos, maquinarias, elementos de protección personal, condiciones para mantenimiento, todo lo que vayamos a involucrar activamente dentro de un proceso productivo, pues tiene que ser programado y planeado a través de ese programa de selección, de adquisición, de suministro, de reposición, etcétera. Esa es la segunda estrategia. Y la tercera estrategia es
a través de la formación, la capacitación, el entrenamiento, establecer esos programas permanentes de inducción, entrenamiento, formación, orientados a cómo se va a desarrollar el trabajo, al conocimiento del riesgo, al uso de equipos y máquinas, al uso de reposición de elementos de protección personal. Seguramente muchos ya hemos usado un par de guantes, muchos ya hemos usado unas gafas de seguridad, un casco de seguridad, pero es necesario en cada una de las organizaciones establecer ese programa de formación y entrenamiento de cómo usar los elementos de protección personal y cómo aplicarlos o cómo usarlos en la máquina o en el área de trabajo en el cual está desarrollando. Desarrollar el programa de capacitación sobre los procedimientos para el cuidado de la máquina, los procedimientos para la operación de la máquina, los procedimientos para patronamiento de la máquina, los procedimientos para limpieza de la máquina, los procedimientos para retirarse de la máquina después de haber desarrollado el trabajo. Entonces, esas tres estrategias son muy importantes dentro del control de las condiciones locativas porque hace parte de la condición locativa. Aquí no estamos hablando del programa de mantenimiento de la máquina, sino del programa de mantenimiento del área locativa, de la instalación locativa, del espacio físico donde se desarrolla el trabajo, porque en ese espacio físico, pues ese espacio físico también necesita una labor de mantenimiento. No solamente las máquinas, los equipos son los que requieren mantenimiento. También las condiciones locativas, las cubiertas, los techos, las paredes, los pasillos, la pintura, la demarcación, la señalización, todos esos son elementos que son sujetos a mantenimiento. Ahora, hay algunas actividades administrativas dentro de ese control administrativo que se deben considerar, hay que tenerlas en cuenta, hay que contemplarlas en el momento en que se hacen los programas para poder fortalecer esa intervención para el control de las condiciones locativas. ¿Cuáles son esas actividades de carácter administrativo que se deben considerar? En primer lugar, siempre que vamos a pensar en un control administrativo, tenemos que pensar en elaborarlo desde el punto de vista de programas, de una planeación, de una proyección, de un alcance, de unos objetivos, de establecer unos recursos, de establecer un diagnóstico, de establecer unas necesidades, de establecer cómo se hace un seguimiento, un control y de establecer cómo vamos a mejorar. Es decir, es casi como hacer ese pequeño ciclo o un pequeño ciclo PHBA de planear, hacer, verificar, actuar, aplicado a esas condiciones locativas. Entonces, se deben elaborar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de áreas. Ya les había mencionado que cuando hablamos de mantenimiento preventivo y correctivo uno dice, pero estamos hablando de condiciones locativas y no de máquinas. Es claro, es que las condiciones locativas, los techos, las cubiertas, las paredes, los pasillos, la señalización, la demarcación, requiere de cuidados especiales, requiere de un mantenimiento preventivo, de una pintura, de una corrección, de una reparación en los sitios de trabajo. Hay que tener cuidados especiales durante las paradas de producción, ya sean programadas o no. Seguramente todo tipo de mantenimiento lo hacemos cuando hacemos una parada programada, pero hay algunas reparaciones que son correctivas e incluso de carácter preventivo que no hay necesidad de esperar una parada para poder desarrollarla y poder aplicarla. Igualmente, muy importante, como actividad administrativa, emplear únicamente proveedores que ofrezcan garantía de calidad y seguridad, que ofrezcan respaldo, que los pueda encontrar, que cuando yo necesite, si estoy haciendo una reparación locativa por una impermeabilización, que lo encuentre cuando lo necesito y no cuando lo necesito no aparece y resulta que esa corrección la debo hacer este mismo día o esta misma semana. Hay que realizar el diseño y organización de las áreas y sistemas de trabajo. Tener claro a través de un inventario de áreas, a través de un inventario de contenidos de esas áreas, cómo están organizadas, cómo es su diseño, cuáles son los sistemas de trabajo, las metodologías de trabajo que se realizan en esas áreas. ¿Qué otras actividades administrativas podemos encontrar además de capacitación, señalización, rotación de personal, disminuir las jornadas de trabajo, disminuir el tiempo de exposición, etcétera? Se hace necesario suministrar equipo apropiado para el trabajo y las operaciones de mantenimiento. Uno dice, pero ¿cómo
el equipo apropiado para el trabajo y operaciones de mantenimiento tiene que ver con las condiciones locativas, porque es que el equipo de trabajo, la misma dotación, la misma ropa de trabajo que nosotros utilizamos debe estar acorde para las condiciones locativas. Si el piso es muy resbaloso o aceitoso, pues debo utilizar un calzado que sea antideslizante, que sea resistente a esas superficies que son aceitosas. Si hay muchas máquinas por ahí en movimiento, debo utilizar mi ropa de trabajo, no debe ser muy holgada, debe ser muy ajustada. Entonces, ese es el equipo apropiado de trabajo que debo utilizar en esas situaciones laborales. Mantener disponible el inventario de todas las áreas de trabajo y vías de circulación, peatonal de vehículos que se utilizan en la empresa. Esos son los espacios locativos. Ese espacio físico donde la persona trabaja, pero también es espacio físico por donde la persona se desplaza. Entonces, hay que tener presente y mantener visible ese inventario de todas las áreas de trabajo para que no se quede ninguna sin poder aplicar un control administrativo, sin poder saber cuál es la señalización o demarcación a la cual hay que verificar, hay que mantener, hay que corregir o hay que instalar. Realizar inspecciones periódicas utilizando listas de chequeo, las listas de chequeo y pues por ahí hay otras comunidades donde se habla mucho de las listas de verificación, de las listas de chequeo, de las inspecciones de seguridad. Incluso en la acción educativa pasada hablamos de las listas de verificación y de las inspecciones de seguridad. Son muy importantes. Hay que elaborar esa lista de chequeo para el área de trabajo y la vía de circulación, personalizada para la vía de circulación, para poder determinar si las condiciones de seguridad que hemos contemplado para ese espacio físico, que puede ser diferente a un espacio físico de una lista de chequeo hecha para otro entorno, hay que personalizarlas, pues se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y por otro lado, no solamente contar con esa inspección periódica, con ese programa de inspecciones, sino precisamente realizar ese programa de inspecciones. Establecer quién, cuándo y en qué momento van a realizarse esas inspecciones de seguridad. También demarcar y señalizar todas las áreas y vías de circulación. Ese control administrativo incluso no solamente está en el 1072, está por allá mucho más atrás, hace 45 años, en la resolución 2400 del 79, conocida como el Estatuto de Seguridad Industrial. Allí habla de la señalización y demarcación de áreas, que todas las áreas de trabajo y vías de circulación deben estar demarcadas y señalizadas. Puestos de trabajo, máquinas, equipos, vías, pasillos principales, pasillos secundarios, áreas de almacenamiento, todo debe obedecer a una señalización de una franja amarilla de 5 centímetros de ancho, que en la práctica 5 centímetros uno empieza a ver como muy delgada esa línea. Muchas veces esos 5 lo convertimos o lo ampliamos a 8 o 10 centímetros, que no estamos violando la ley, al contrario, estamos haciendo una mejora a lo que nos dice la norma. Entonces, es una actividad fundamental, no solamente hacer el programa de marcación y señalización, sino también hacer la demarcación y señalización de áreas de trabajo y vías de circulación. ¿Qué otras actividades se desarrollan desde el punto de vista administrativo? Los programas de formación, capacitación y entrenamiento, inducción y reinducción. ¿En qué? El riesgo locativo. ¿Cuál es el riesgo locativo? Hemos ya repetido en esta acción educativa que el riesgo locativo es aquel que surge o que se genera en el espacio físico donde trabaja la persona. Sí, pero ¿cuáles son las fuentes generadoras? Los espacios, el almacenamiento, la ropa de trabajo, he mencionado alguno de ellos, las vías de circulación, los pasillos, las escaleras, los sitios para cambio de ropa. Todos esos son espacios locativos que pueden ser fuentes generadoras del peligro locativo. De esta manera, con esos programas permanentes de capacitación, pues se generan las buenas prácticas de trabajo que permiten a todos los que estamos en un espacio físico, porque todos sí o sí necesitamos trabajar en un espacio físico, así sea en nuestra casa, así estemos en trabajo remoto, en trabajo a distancia, en trabajo en casa, pues estamos en un espacio físico y debemos identificar cuáles son esas fuentes generadoras y allí pues se deben establecer esos programas permanentes de educación para poder identificar cuáles son las condiciones de riesgo locativo que se pueden presentar. Muy importante el derecho a saber, el derecho, como dicen los ingleses,
el right to know, el derecho al conocimiento, el derecho a saber sobre el riesgo en el trabajo. Es importante informar a los trabajadores sobre esos riesgos en el trabajo de todo tipo. A veces pensamos que los riesgos locativos, pues, como que no representan mayor peligrosidad porque de pronto no representa una amputación, un atrapamiento de una máquina, una cortadura, una proyección, un impacto, un golpe, etcétera, pero pueden llegar a haber accidentes incluso fatales y la frecuencia de tropezones, golpes contra escritorios, salientes, esquinas de escritorios, etcétera, es muy frecuente. Entonces es muy importante informar a los trabajadores sobre esos riesgos locativos en el trabajo, los resultados de la evaluación que se realiza en la matriz de peligros y riesgos y la socialización de esas condiciones que se pueden presentar en nuestros sitios de trabajo. Igualmente, así como se deben establecer los programas de capacitación, también programas de capacitación en el comportamiento cauteloso en las áreas de trabajo. Que no baste con que veamos por ahí de vez en cuando una señal de cuidado piso resbaloso o cuidado piso irregular, sino que haya una instrucción, una formación, una advertencia permanente, no solamente, que también hace parte de las condiciones locativas o el control administrativo, perdón, las señales de seguridad, sino también la capacitación, la formación, las advertencias, los procedimientos, los manuales de operación, etcétera, que se deben seguir en una área de trabajo. Otras actividades, mantener las publicaciones. Eso hace parte de los programas de formación, capacitación y entrenamiento. Publicaciones sobre prevención, sobre comunicación de peligros, sobre información de los riesgos. Y de esta manera, pues, el trabajador se mantiene alerta y se mantiene condicionado a que hay situaciones de peligro presentes no solamente por máquina, no solamente por equipo, no solamente por el ruido, no solamente por la iluminación, no solamente por el trabajo en alturas, sino por el espacio físico en sí donde está trabajando, por el limitado o reducido espacio que tiene para caminar, por lo irregular que puede ser el terreno, por lo resbaloso que se puede presentar, por la distribución que hay entre máquinas o entre áreas y el poco espacio que hay para moverse. Entonces, es muy importante mantener esas publicaciones permanentes. Y también hace parte de las condiciones o de las actividades administrativas para el control de las condiciones locativas, establecer esos programas de orden, limpieza y seguridad y verificar permanentemente el cumplimiento. Hay muchas empresas que optan por campañas de orden y aseo, por políticas de orden y aseo, e incluso hay sistemas de gestión completos relacionados con el orden y aseo como las 5S. Esa tendencia o esa megatendencia administrativa japonesa de las 5S, donde es organizar, clasificar, seleccionar, saber qué sirve o no sirve en el trabajo y dejar todo organizado de acuerdo a el método de trabajo, el proceso productivo que se esté desarrollando. ¿Qué otras actividades podemos encontrar? Establecer las normas o estándares de seguridad, normas de higiene personal orientadas a estimular la responsabilidad del autocuidado, la responsabilidad también del empleador que tiene el cumplimiento. Entonces, es una relación permanente en dos sentidos, el empleado y el empleador. El empleado garantizando su compromiso y garantizando su obligación también legal de ofrecer seguridad y protección al trabajador, pero en reciprocidad también el trabajador acatando las normas, acatando los estándares, siguiendo esos estándares y aportándole a esos estándares para su mejoramiento. Otra actividad es hacer énfasis en la prohibición de prácticas inseguras, como ingresar a un área de trabajo de acceso restringido. Si hay un acceso restringido es porque esa área de trabajo es peligrosa, porque el piso es resbaloso, porque hay máquinas en distribución donde no hay senderos peatonales y únicamente personas autorizadas saben por dónde deben caminar, traspasar esa delimitación de áreas. Entonces hay que hacer esa prohibición de las prácticas inseguras de tomar atajos. Esto no es un sendero peatonal, pero me voy a meter por ahí, eso es entre dos máquinas. Entonces, no, porque eso, las condiciones locativas están dadas para que haya una perfecta distribución entre áreas de trabajo, vías de circulación y vías que definitivamente no hay posibilidad de circular. ¿Okay?
¿Qué otras actividades? Controlar que personal que no sea vinculado, que no esté en esas áreas de trabajo en forma habitual, que lleguen esporádicamente como visitantes o como contratistas, como personas que vienen de vez en cuando a hacer mantenimiento, a hacer una inspección, una revisión, pues tienen que cumplir las normas de seguridad para el ingreso a esa área y las normas de seguridad para permanencia y tránsito en esa área. Porque el solo hecho de estar expuesto al riesgo, no voy a decir que 5 segundos, 10 segundos, 1 segundo, 3 segundos, 1 minuto, 10 minutos, no, el solo hecho de estar en presencia de la condición de peligro, eso genera riesgo y puede generar un accidente. Entonces, la exposición al riesgo no solamente es de las personas que están allí permanentemente haciendo la labor, la exposición al riesgo es de cualquier persona que llegue y entre en contacto con el peligro. Ahí es donde está la exposición al riesgo. Entonces, no podemos permitir que una persona diga, no, es que yo estoy un momentico nomás y por eso es que me pasé por este lado. No, por eso es que no llegué por el sendero peatonal o por el pasillo, por la vía de circulación, porque como vengo de vez en cuando, entonces, pues para mí no hay problema, ¿no? Siempre hay problema. Implementar en la empresa programas de selección, adquisición, instrucción, uso y limpieza de mantenimiento y reposición de ropa de trabajo y elementos de protección personal. Los elementos de protección personal y la ropa de trabajo, especialmente en relación a los programas de uso y selección, son controles administrativos. El elemento de protección como tal no es un control administrativo, pero el programa que se hace para identificar la necesidad, para determinar las características, para hacer la reposición, para hacer el uso, para hacer el mantenimiento, etcétera, esos son programas administrativos. Entonces, es necesario establecer esos programas administrativos como una actividad fundamental dentro de los controles administrativos para las condiciones locativas. Y buscar reducir el número de trabajadores expuestos es bastante complicado, porque al contrario estamos diciendo que si reducimos la jornada de trabajo estamos ampliando y eso es una desventaja y ahorita lo vamos a mencionar. Eso es una desventaja de este método de control. Pero lo que hay que tratar de buscar es que siempre hayan menos personas expuestas en el menor tiempo posible. Entonces hay que tratar de buscar ese balance dentro de las condiciones de riesgo, entre las condiciones administrativas para el control del riesgo locativo. Reducir la intensidad de la duración de la exposición de los trabajadores a las fuentes generadoras, ya lo mencionamos, diligenciar y guardar registros. Los sistemas de gestión están basados mucho en registros, en tomar información. Pero esa toma de información no es simplemente por el capricho de hacer un cumplimiento a lo que me establece mi sistema de gestión. Que debo diligenciar el formato, que dónde está el formato y que sin el formato firmado no puedo trabajar, no. Eso es para poder conservar los registros, sacar un histórico y poder proyectar el trabajo futuro, saber si lo que se está haciendo está dando resultado o no está dando resultado. Entonces, es muy importante guardar registros sobre capacitación, sobre identificación de evaluación y valoración de los peligros asociados, porque eso nos ayuda a identificar si están perfectamente identificados, si los trabajadores, las personas, los usuarios de esa área conocen el riesgo y saben cómo controlarlo, y si no, pues nos sirve para hacer los refuerzos necesarios que sean en la capacitación. Y hacer la delimitación y señalización de las áreas restringidas por presencia allí de fuentes generadas de condiciones locativas o porque sencillamente se puede generar algún otro tipo de riesgo, pero igual está demarcado y señalizado. Entonces, esta delimitación y señalización me sirve no solamente para el control de condiciones locativas, sino para cualquier tipo de condición de peligro a la cual pueda estar expuesto. Esa es digamos, una lista bastante amplia de cuáles pueden ser las condiciones desde el punto de vista administrativo, cuáles son los controles o las actividades, más que condiciones, cuáles son esas actividades desde el punto de vista de control administrativo que podemos aplicar a las condiciones locativas. Ahora, a pesar de todas las flores que hemos hablado de las condiciones locativas y los controles administrativos, de decir que sí o sí debe haber un control administrativo porque si no el trabajo no se realiza, pues también hay desventajas. Como control administrativo, y una de las desventajas para mí, que la coloque la ley en cuarta prioridad dentro de la jerarquía de los controles, la última prioridad es
los elementos de protección personal dentro de las jerarquías que empezó diciendo: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, y la cuarta, los controles administrativos. Aparte de esa gran desventaja que me parece a mí, porque debería ser entre la primera y la segunda con el elemento de protección personal, como ya argumenté, es que, si bien es cierto, y ya lo hemos mencionado, la rotación de trabajadores reduce el tiempo de exposición, entonces me va a permitir que esa persona esté menos tiempo expuesto en la jornada de trabajo, pero al final pues va a haber necesidad de tener más personas expuestas. Aumenta el número de trabajadores que se ven sometidos a estas exposiciones durante cortos periodos de tiempo. Igual, si la labor se realiza en 8 horas, como les decía, van a haber 3 trabajadores estas 4 horas y ya no están más expuestos, pero las otras 4 horas se necesita tener otros 3 trabajadores diferentes. Es una desventaja, sí, aumenta la exposición, pero pues también las 3 personas que llegan sin las fatigas, sin la, ¿cómo llamarlo? Con la costumbre, el hábito, la mecánica de estar en esa labor, y seguramente van a llegar con más atención a realizar el trabajo. Entonces, digamos que esa es una desventaja, pero pues obviamente se recomienda porque trae también beneficios, y si colocamos en un balance de, de consecuencias, donde cuál puede ser la consecuencia, pero cuál puede ser el beneficio, ese balance de beneficios y consecuencias, pues los beneficios de hacer esa rotación, pues puede ser mucho mejor a las consecuencias negativas que pueda traer. Otra desventaja, pues a medida que se conoce más sobre los agentes peligrosos y esos mecanismos de acción, hay exposiciones picos de corta duración, que eso puede representar un riesgo mayor del que se estimaría en una concentración o una exposición media. Es decir, puede haber momentos muy puntuales donde hay picos de exposición, donde de pronto una persona que tenga menos experiencia o menos práctica en el desarrollo de la labor puede estar expuesto, y ahí puede haber un inconveniente. Y también la modificación de prácticas de trabajo puede representar un importante reto de aplicación y seguimiento, así como reducir la eficacia. Es decir, que hacemos, o uno de los controles administrativos es establecer no solamente procedimientos, sino prácticas de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una práctica? El procedimiento se establece cuando el trabajo solo se puede hacer de una sola manera. No hay una alternativa diferente para hacerla, para obtener nuestros resultados, y siempre se debe hacer de esa manera. La práctica es que cuando queremos llegar a ese resultado, podemos llegar por diferentes vías. Y cualquiera de esas vías es totalmente segura, totalmente eficiente y totalmente válida. Entonces, no sería conveniente colocar un procedimiento cuando pueden existir diferentes prácticas. Entonces, esa modificación de las prácticas de trabajo pues representa ese reto de aplicación y seguimiento y puede de pronto reducir la eficacia en cuanto a los controles administrativos que se deban aplicar. Bueno, vamos a hacer aquí una medio pausa antes de pasar a las preguntas finales. Miremos a ver. Dice Marta Lucía Chacón, ¿cómo controlar el riesgo locativo? Para controlar el riesgo locativo, lo estamos mencionando, tiene ese portafolio de controles. Hay que hacer ese análisis de pertinencia. No solamente decir, aquí hay un riesgo locativo, sino cuál es el riesgo locativo, cuál es la fuente generadora. Y dentro de esa fuente generadora, pues determinar si es por espacios reducidos de trabajo, si es por superficies resbalosas, si es por máquinas en movimiento que están en las vías de tránsito, etcétera. Entonces, ahí tú decides, de acuerdo al análisis de pertinencia, no solamente el control administrativo, sino de los demás controles, cuál es el mejor que podrías aplicar: visibilidad, señalización, iluminación, etcétera. Me pregunta Marta Lucía Chacón nuevamente, ¿los controles administrativos se verifican mediante las inspecciones de seguridad? Sí, claro, como cualquier otro tipo de condición de peligro y riesgo, tanto la condición de peligro como el control que se aplica, pues se verifican mediante las inspecciones de seguridad. De esa manera, Marta Lucía, muchas gracias por tu pregunta, se hace el seguimiento. Miguel Ángel González, tal vez, o bueno, dice, no alcanza aquí a salir todo el nombre, discúlpame, Miguel Ángel. Dice, buenas tardes, para mayor entendimiento del tema,
¿podría por favor ilustrarnos con ejemplos cada uno de los controles administrativos? Miguel Ángel, sería lo ideal para eso, digamos, que tenemos varias acciones educativas, pero tratar de sacar en 40 a 45 minutos de esa lista de control administrativos donde hablamos de capacitación, de programas de selección, suministro de elementos de protección personal, donde hablamos de entrenamiento, donde hablamos de ese tipo de rotación de personal, de controles, etcétera, pues ilustrar cada uno de ellos sería prácticamente imposible tratar de abarcarlo. Entonces, más bien prefiero dejar en el ambiente cuál es esa lista amplia. Trato de que sean muy transparentes, de que no creen confusiones, de que no cree dualidad, para que la sola frase o el solo párrafo que determina cuáles son las actividades del control administrativo hablen por sí solas y no pues requieran como mayor ilustración o un ejemplo. Un ejemplo de una disminución de una jornada de trabajo, pues hacerla más corta. ¿Sí? Si son 8 horas, como lo he dicho, pues dejar en 4 horas y otras 4, siempre y cuando haciendo una rotación dentro de los trabajos. No quiere decir que las personas trabajen 4 horas y se vayan, no, es que pasan a otra actividad. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Marta Lucía, nuevamente, Chacón dice, ¿cómo se llaman los sistemas de control que hoy en día diseñan las organizaciones? No entiendo la pregunta específicamente a qué te refieres, Marta Lucía. Me disculpas, ¿cómo se llaman los sistemas de control que hoy en día diseñan las organizaciones? Bueno, es que los sistemas de control los trae el decreto 1072, donde dice que hay control de ingeniería, control de sustitución, eliminación, administrativos y elementos de protección personal. Ahora, otra forma de mirar los sistemas de control es cuando hablamos de controles preventivos, correctivos y reactivos. Preventivo, lo que se hace antes de una exposición al riesgo. Esa era una de las preguntas. No me refería a eso porque más del 93% contestaron positivamente o acertadamente. Controles correctivos es que después de que sucede una situación lo corrijo y lo mejoro, y los controles reactivos es que sucede la situación y reacciona a esa situación, por ejemplo una alarma, una ambulancia, un extintor. Esos son controles reactivos. Estos no están estimados en el 1072, pero en las empresas se diseñan, en las organizaciones se diseñan ese tipo de controles. Bueno, por hoy dejamos hasta este punto. Muchas gracias por sus inquietudes, por sus preguntas. Le cedo nuevamente la palabra a Claudia Milena para que por favor me ayude con la evaluación final. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Vamos a iniciar entonces con nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Los controles administrativos para las condiciones locativas están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, B, protección respiratoria, C, trabajo en alturas. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, procedimientos de trabajo y capacitación con un 99%, B, protección respiratoria con un 0%, C, trabajo en alturas con un 1%. Ingeniero Julio, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, con más del doble de personas conectadas en este momento. Cuando iniciamos 200 algo, más de 200 personas, subimos del 94% al 99%. La respuesta correcta es la A, procedimiento de trabajo y capacitación. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los controles administrativos son medidas A, preventivas, B, correctivas, C, reactivas. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, preventivas con un 92%, B, correctivas con un 8%, C, reactivas con un 0%. Ingeniero Julio, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bien, nos mantuvimos sobre el 90%. La respuesta correcta es la A, medidas preventivas. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Son controles administrativos para las condiciones locativas. A, controles de ingeniería, B, elementos de protección personal, C, programas de capacitación y señalización.
Estas son las respuestas de nuestra tercera y última pregunta. A, controles de ingeniería con un 6%, B, elementos de protección personal con un 3%, C, programas de capacitación y señalización con un 91%. Ingeniero Julio, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Muy bien, subimos del 73% al 92%. La respuesta correcta es la C, los programas de señalización y capacitación. Muchas gracias, ingeniero, por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad, y nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes del Huila y sus alrededores a que participen del Congreso Técnico en Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2024, que se realizará en Neiva este 22 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, ingeniero, que estés muy bien. Hasta luego, que estés muy bien. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación, y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.